muchas gracias por la invitación. Muy honrado de hablar esta tarde con ustedes. Bueno, en un ámbito en el que se discuten ideas económicas, como constitucionalista y como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo quiero hablar del modelo económico de la Constitución, del modelo económico que está en la Constitución, porque nosotros como Tribunal de Garantías Constitucionales aplicamos la Constitución. De modo que, más allá de las ideas, más allá de las ideologías, en el ejercicio cotidiano de nuestra tarea, nosotros nos manejamos con un texto fundamental y que está muy vinculado con el lema de estas jornadas, ceder para crecer. Trataré de ser lo más docente posible. Yo creo que con toda claridad la Constitución argentina tiene un modelo económico. Ese modelo es el capitalismo, un capitalismo humanizado, ciertamente. Cuando decimos capitalismo desde el derecho constitucional, lo que decimos es tres cosas. Respeto a la propiedad privada, artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. Aliento a la iniciativa particular, argumento del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y competencia, artículo 42 de la Constitución Nacional. Estos tres elementos que están en el texto fundamental, en los artículos que cité, han sido complementados en la reforma de 1994, de la que aquí se habló. La propiedad privada puede tener limitaciones, desde ya que sí. Desde 1853 esto se preveía, pero siempre que sean razonables y en el interés de la sociedad y con la debida indemnización, como lo dice el artículo 17 de la Constitución. Propiedad privada inviolable. Estos son los términos. La iniciativa particular no excluye la posibilidad de que el Estado regule, siempre que la regulación sea razonable y basada en el interés público, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, artículo 42 de la Constitución. Y la competencia es alentada sobre la base de la igualdad de oportunidades, también artículo 42 de la Constitución. Por eso se habla de que hay que defender a la competencia, en la convicción de que, en algún caso, ella no puede darse sin igualdad real, efectiva, de oportunidades. De modo que la Constitución argentina tiene un modelo muy claro de relación entre Estado y mercado. No son antónimos, no están previstos para que choquen entre sí, sino para que se complementen. Daría la sensación, sin decirlo, que nuestra Constitución está afirmando que no hay un mejor modelo de acumulación que el del mercado en un sistema capitalista, y que no hay mejor redistribuidor, siempre que funcione bien, del Estado. Por eso no está prevista, y esto también se da en la relación de capital y trabajo, artículos 14 bis de la Constitución, artículo 75, inciso 19. La Constitución no prevé la lucha de clases, sino la complementación. Si alguien quiere un modelo diferente, tiene que generar, producir una revolución y ganar esa revolución o reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución se necesitan 2/3 de cada Cámara. La Constitución habla de productividad, artículo 75, inciso 19. Es decir, que está previendo una economía no especulativa, sino fuertemente productiva. Habla de crecimiento con justicia social. Artículo 75, inciso 19 también. Habla de defensa del valor de la moneda. Con lo cual, si queremos defender el valor de la moneda, es muy importante el tema de la emisión monetaria. Porque todos sabemos que a mayor oferta se devalúa el valor. Entonces, esto es muy importante. Insisto, está en la Constitución. No es lo que a uno le parece, es lo que uno tiene que aplicar. Es lo que nosotros como jueces tenemos que aplicar cotidianamente. Habla también de la profesionalización de los trabajadores.
Y hago todas estas referencias que pueden parecer muy obvias para un abogado o por un abogado constitucionalista, porque sé que estoy en un auditorio que no necesariamente tiene esa especialidad. Y cuando se habla de reformar, reformar, reformar y reformar, muchas veces hay que decir que ya está todo dicho, que ya está todo escrito. Lo que falta, como escuché recién, antes de ingresar, lo que falta es realmente cumplirlo, vocación para cumplirlo. Nuestra Constitución habla de progreso, habla de prosperidad, artículo 75, inciso 18. Quiere decir que el progreso, el crecimiento, no está pensado como algo prohibido, pecaminoso, de lo que haya que arrepentirse o sobre lo que haya que sentir culpa. Muy por el contrario. Ya desde el origen de nuestra Constitución, 1853-60, se hablaba de progreso, se hablaba de crecimiento, en una cláusula que prácticamente ha quedado intocada desde aquel momento. Promover la industria, radicar capitales, artículo 14, artículo 75, inciso 18, las cláusulas están ahí. Muchas veces he hablado con algunos industriales y me dicen, nosotros no tenemos normas que nos defiendan, la Constitución, que es la norma fundamental, es la norma que defiende. Por supuesto que puede haber leyes, o peor aún, normas infralegales que están abajo de la ley, reglamentos, decretos y demás, que agravien a la Constitución, y eso pasa. Para eso están los tribunales y fundamentalmente la Corte, para salvar la constitucionalidad de las normas. Me tocó ser convencional constituyente en 1994, por una suma de malos entendidos, como diría Borges. Me tocó ser vicepresidente del bloque mayoritario en la reforma del 94. Yo creo que fue el último acto estelar de la política en términos institucionales. Se logró un consenso que nunca más se pudo lograr. Al punto tal que nunca más se pudo lograr que, como escuchamos recién, muchas de las cláusulas que preveían una implementación posterior no fueron cumplidas, como la ley de coparticipación. También hay que decir que no está designado el defensor del pueblo desde hace muchísimos años, una figura que fue incorporada en la reforma de 1994. Estuve, además en mi ciudad, en Santa Fe, en esa reforma, y vi como radicales, peronistas, conservadores, todos los partidos, todo el arco político, derecha, centro, izquierda, en sus distintos matices se puso de acuerdo. Seguramente se dieron, y mucho, para lograr el crecimiento institucional. Y quiero remarcar que en la reforma de 1994 seguimos utilizando el término crecimiento en una cláusula que incorporamos, que es el tantas veces citado inciso 19 del artículo 75, pero además de crecimiento incorporamos desarrollo humano. Desarrollo es mucho más que crecimiento, no solamente tiene que ver con la economía, con el PBI per cápita, tiene que ver también con la salud, con la educación, y yo le agregaría con la calidad institucional. No hay verdadero desarrollo humano si no hay una auténtica calidad institucional. Por eso, a partir de la noción de desarrollo implementada por Naciones Unidas, que incorpora salud y educación al factor económico, nosotros debemos incorporar calidad institucional. ¿Qué significa? Respeto por los derechos consagrados y las garantías, respeto por la división de poderes, independencia del Poder Judicial, libertad de expresión, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes. Eso es calidad institucional. Recuerdo cuando hacía campaña para la reforma de 1994, explicarle a la gente la vinculación que había entre un tema tan abstracto como reformar la Constitución y mejorar su calidad de vida. Me hizo acordar mucho de lo que escuché recién. Tenemos que hacer el esfuerzo para que la gente comprenda lo importante que es mejorar la calidad institucional y qué correlato va a tener en su calidad de vida.
el empresario, el industrial, lo puede entender más fácil, porque la calidad institucional está con el respeto de las reglas, con el no cambio permanente de las normas, con evitar la sorpresa, con que todos sepamos a qué atenernos. Pero la persona común muchas veces no alcanza a percibir cómo el funcionamiento de una institución, la creación de una institución, puede generarle un bienestar concreto en su vida cotidiana. Es todo un esfuerzo esto, y yo creo que es el esfuerzo que hay que hacer, por supuesto, y que hay que intentar. La calidad institucional en nuestro país y la institucionalidad muchas veces estuvo hackeada por factores que conocemos, por los vaivenes económicos, las crisis económicas profundas, por los gobiernos militares. Pero yo quiero señalar un factor de riesgo fundamental que amenaza la calidad institucional actualmente en la Argentina, que es el narcotráfico. El narcotráfico corroe los cimientos, no solamente aprovechándose de una situación de gravedad económica en la población, corroe los cimientos de la institucionalidad. Busca corromper a la policía, a la justicia, al periodismo. Por eso yo quiero rendir en este momento un tributo a la policía, a los jueces y a los periodistas que denuncian y combaten el narcotráfico en distintos lugares de nuestro país. Probablemente en algunos sectores no se advierta todavía esta situación. Yo vengo de mi provincia, Santa Fe, y veo lo que está pasando ahí. Y uno conversa con otras personas y ve lo que está pasando allí. Por eso la denuncia y la persecución del narcotráfico es una tarea que hoy se ha convertido en una tarea casi heroica. Y tenemos que convertir esto que parece algo excepcional en lo normal, en lo cotidiano. De otra forma, esto es algo que no se va a derrotar, que no se va a vencer. Creo que es muy importante que tengamos presente esto. Quiero volver a la reforma del 94, porque, insisto, para mí fue el último acto estelar de la política argentina. No pasó hace tanto tiempo. Se hizo, se puede hacer de nuevo. Lógicamente, muchos sectores cedieron para poder crecer. Cuando hablamos de ceder para crecer, yo diría no solamente ceder para crecer en la economía, ceder para crecer en la institucionalidad. Yo soy de los que cree que la calidad institucional es un presupuesto, no una consecuencia de la calidad de vida. No necesitamos estar bien económicamente para buscar, como si fuera un adorno o un agregado, la calidad institucional. Muy por el contrario. Son las bases de la institucionalidad las que van a permitir las reglas claras para el crecimiento económico y no al revés. Esto puede decirse fácilmente, pero hay que practicarlo y hay que estar convencido de esto. Porque, insisto, lo de la calidad institucional parece algo, digamos, etéreo, superfluo, abstracto, inasible, versus la calidad de vida que es algo concreto, efectivo, diario, cotidiano, pragmático. Mientras intentamos lograr ese crecimiento institucional, hay que aferrarse a la Constitución. Hay que aferrarse a la Constitución porque todo está dicho en la Constitución. No hay nada nuevo que inventar. Suelo utilizar esta metáfora de la natación. En todo ser humano y en toda sociedad tenemos
en parte egoísmo, en parte altruismo, en parte envidia, ¿no? El egoísta es el que piensa en sí mismo, se desinteresa por el prójimo. El altruista es el que piensa primero en el prójimo antes que en sí mismo. El envidioso es el comparatista, el que está dispuesto a progresar menos que el resto con tal que el resto progrese menos que él. O sea, él quiere que a los otros no le vaya mejor que a él. Aunque él pueda crecer, no importa. Si los otros crecen más, yo no elijo ese camino. Imaginemos la pileta de natación, 3 nadadores. Uno es egoísta, uno es envidioso, otro es altruista. Comienza la carrera y uno de los 3 sufre una indisposición. El altruista va a ir en socorro de la persona necesitada, aunque esto le signifique perder la carrera. El egoísta dirá, yo lo que quiero es llegar al otro lado. No es mi culpa que esta persona tenga este problema, yo sigo nadando hacia adelante. El envidioso también se va a desinteresar del nadador que tiene el problema. Pero no solo eso, sino que lo dejará a su suerte, pero si el otro nadador va delante de él, lo va a tomar del tobillo y lo va a tirar para atrás. Como consecuencia, si todos somos envidiosos, si en una sociedad predomina la envidia por sobre cualquier otro sentimiento, todos vamos a estar tirándonos para atrás de los tobillos y ninguno va a llegar al otro lado. Es imposible construir una sociedad sobre la base de la envidia. ¿Es posible construirla sobre la base del egoísmo? Sí, en la medida en que haya correctivos, en la medida en que aquellos que se queden a mitad del nado, en la pileta, puedan tener su debido socorro. Si predominara el altruismo, como diría Madison, si fuéramos gobernados por ángeles, o si todos fuéramos ángeles, no sería necesaria una constitución. Pero entre tanto, no seamos ángeles ni nos convertamos en ángeles, tenemos que aferrarnos a la Constitución. Y con esto termino. Ya que estamos con las referencias náuticas y ya que se han puesto de moda las referencias náuticas, como hacía Ulises, como hizo Ulises en su regreso de la guerra de Troya, que le dijo a su tripulación, cuando pasemos las costas cercanas a lo que hoy sería Nápoli, y yo escuche el canto de las sirenas, no me desaten del mástil de la embarcación. Yo me voy a amarrar al mástil y no me desaten aunque yo les pida eso. No quiero sucumbir por el canto de sirenas, como tantos marineros que, embelesados por esto, se tiraban al mar y fallecían. Luego de decirles esto, le puso a su tripulación tapones de cera para que no escucharan ellos el canto de las sirenas. Y cuando pasaron por las costas de Nápoles, las sirenas hicieron oír su voz y él pidió que lo desataran, la tripulación le hizo caso, no lo desató y así pudo seguir navegando. Entre tantos cantos de sirenas, tantas teorías, tantas ideas geniales que uno escucha todos los días, yo creo que lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la Constitución, al mástil del navío. Y de paso, otra referencia náutica, a la Constitución que, como decía Juan Bautista Alberdi, es nuestra carta de navegación. Es decir, que este barco tiene un objetivo, como recién decía la colega, el para qué. Ceder para crecer, ¿para qué? Cumplir la Constitución, ¿para qué? Para lograr el objetivo común. Primero cumplir la Constitución, primero la institucionalidad y después vendrá el progreso y el desarrollo. Muchas gracias.